Buenos días, mi nombre es William Andrés Solar Torreaño. Presento mi identificación. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. En este momento estamos viendo un laboratorio de física electrónica del grupo 1041414 y a continuación les voy a explicar un circuito en serie donde nos piden hallar la resistencia resistiva, los voltajes que pasan por cada resistencia y la corriente del sistema. Para este caso no, tenemos tres resistencias, una de 514 ohmios, una de 344 y una de 684. Tenemos una fuente de energía o una pila que es de 9 voltios y una protoboard donde podemos identificar sus filas y sus columnas para así poder hacer la simulación. Bueno, entonces empezamos a montar las resistencias en el circuito, en el protoboard. Y vamos mediante un multímetro, vamos a mirar su resistencia equivalente. Entonces aquí lo tenemos, positivo lo mandamos a positivo, negativo acá. Iniciamos simulación. Tenemos una resistencia de 1500 ohmios o en su defecto de 1.54 kilo ohmios. Listo. Entonces sería el primer paso. Listo. Ahora vamos a alimentar que estamos alimentando la protoboard. Unimos un cablecito de aquí a aquí, un rojo positivo, y unimos otro cablecito de aquí aquí en negro. Listo, aquí ya alimentamos mi circuito y vamos a medir voltaje en cada resistencia. Entonces para eso voy a necesitar más multímetros. Entonces sacamos un multímetro acá y otro multímetro acá. Listo. Entonces conectamos. Bueno, esto va a ser en voltaje. Entonces voltaje y voltaje. Entonces conectamos positivo, puede ser acá, y negativo puede ser aquí. Lo mismo aquí, positivo aquí, negativo, terminando la resistencia, positivo iniciando, negativo terminando la resistencia. Para los positivos los podemos dar de color rojo para que sea entendible. Listo, y aquí podemos hacer la simulación. Entonces tenemos 3 voltios para la primera resistencia, 2.01 voltios para la segunda y 3.99 para la tercera resistencia. Si lo hiciéramos manualmente, podemos mirar que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sí? Y aquí nos está dando los valores que nos dio en el simulador. Listo. Nos toca hallar la corriente del sistema. Entonces para eso necesito un solo multímetro. Que me halle corriente. Entonces corriente, amperaje. Listo. Entonces podemos suspender este cable y lo que hacemos es pasar un cable
que entre al multímetro y un cable que salga del multímetro para poder hallar la corriente. Voy a mirarlo mejor. Esto lo puedo mandar en negro. Listo, iniciamos simulación. Tenemos una corriente de 5.83 miliamperios. Si nos damos cuenta, teóricamente corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Tenemos los 9 voltios que nos está dando la batería, dividido 1542 ohmios, que fue la resistencia equivalente que nos había dado al principio del video. Entonces aquí nos da un valor de 5.83 miliamperios, y con ese valor pues calculamos el voltaje que ya fue expresado en el simulador. Listo. Entonces tenemos unas preguntas. Listo, aquí están los valores que nos pide la práctica, y tenemos unas preguntas que dicen: ¿qué pasa si aumento el valor de la resistencia número 2? Entonces, si aumentamos el valor de la resistencia 2, podemos mirar qué pasaría. Resistencia 2, vamos a darle 500 ohmios, vamos a 1900 ohmios. Listo. Digamos que al aumentar la resistencia podemos ver que la corriente disminuye, ¿sí? Y el voltaje que va a pasar por acá, miremos qué pasa con el voltaje. Entonces, el voltaje positivo, negativo. $3.86 y nos había dado un voltaje de 3.99. Entonces quiere decir que el voltaje también baja, ya que al pasar por la resistencia de ser más alta va a bajar. Hagamos lo contrario, le podemos bajar a 100 ohmios. Entonces estamos hablando de que la corriente va a aumentar y el voltaje, por default el voltaje también. Listo, miremos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que en un circuito físico real los valores serían diferentes? De ser así, ¿cuál sería la razón para que estos sean? Bueno, sí, yo creo que sí, que en un circuito real sí puede ser diferente, puesto que las baterías no siempre van a permanecer de 9 voltios. Pueden ser que por carga ellas bajen su voltaje. Ellas se descargan y empiezan a dotar de pronto voltajes más bajos, y por ende empieza a diferenciar los valores que nos ha dado. Listo, después de medir el voltaje en las tres resistencias, calcular la potencia en la resistencia R2. Listo, digamos que para la potencia, digamos que el simulador no nos permite calcular potencia. Digamos, el multímetro solo es corriente, voltaje y resistencia, pero para la potencia tenemos que, según la ley de Watt, la potencia es igual a corriente por voltaje. En este caso, como vamos a calcular en voltaje de la resistencia 2, entonces tenemos que la corriente por 3.99, que sería la resistencia 2, por donde pasó por acá, nos da 23 vatios. Listo, espero les haya gustado, muchas gracias.